Paz y bien a todos. Como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, así será de la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sin que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Y vemos Jesús, sobre todo, que es la palabra que se ha hecho carne. Solo después que dice, está cumplido, resucita. No volverá a mí hasta que haya cumplido todo por lo que he enviado. Pero esta palabra, aquí Jesús explica a los apóstoles, a los discípulos, que la semilla es la palabra. Pero en otro evangelio alguien me ha hecho notar que Jesús, cuando da la explicación, dice también que la semilla son los hijos del reino. Entonces la palabra, los hijos del reino, nosotros somos llamados a volvernos palabra viva. Si la vivimos, volvemos palabra viva. Alguien hacía el ejemplo. Si yo voy al hermano James y le doy bofetada, ¿cómo se dice? Y él me parte la cara, ¿ustedes qué ven? ¿La palabra viva o el diablo en carne y huesos? Pero si él en vez, si le doy una bofetada, y él hace así con la cara, me da la otra mejilla, aquella palabra que yo leo, que Dios dice en las Escrituras, yo la veo en su carne viva, la está viviendo la palabra. Quien dice eso dice, cuando perdonamos a los que nos ofenden, cuando nos volvemos más comprensivos con los demás, más pacientes con los demás, cuando nos volvemos siempre más como Jesús. Pero aquí tenemos una cuestión que se levanta de lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy. El Señor está hablando con esta multitud, con esta gente, tanta gente que se reunió cerca de Jesús para escucharlo también, por supuesto. Y Jesús les habló de muchas cosas, longamente, decía la traducción en inglés. Y les dice esta palabra. Pero después los apóstoles, los discípulos van a Jesús y dicen, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y la explicación de Jesús nos tiene que hacer parar un poquito para pensar, porque dice Jesús, a ustedes, entonces los discípulos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, a la gente, no. Entonces a los discípulos se les ha concedido conocer los misterios del reino. La pregunta era, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque a ustedes se les ha dado de conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Les hablo en parábolas porque no les he dado de conocer los misterios del reino. ¿Eso que está diciendo Jesús? Pero Jesús continúa y explica. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, no vean. Y oyendo, no oyan, ni entendan. Esta traducción es más elegante. Esta traducción dice, porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Pero parece que el Señor dice que viendo, no vean. Si cumple la profecía de Isaías, oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. ¿Por qué? La razón, este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. ¿Por qué no quieren convertirse?
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Está en el Evangelio de Marcos, más o menos la misma situación. Y el evangelista, dado momento, dice al capítulo 4, versículo 33, 34. Dice: Jesús a la gente, a la multitud, le hablaba en parábolas y sin parábolas no decía nada a la gente. Solo en parábolas. Y después dice, a los discípulos explicaba todo en privado, en segredo. Entonces vemos que Jesús está tratando a la gente, cada uno de nosotros, de manera distinta. Aunque sabemos que la Escritura dice que Dios no hace distinción de las personas, pero después explica, raza. Poco importa a Dios que tú eres blanco, negro, amarillo, vermelho, ¿cómo se dice? Este color. Rojo. Puedes tener los colores que quieres. Poco importa a Dios. No hace distinción de personas. Nos ha creado todos. Somos todos hijos. Somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero se ve en la Escritura que Dios hace distinción después. Porque a unos decide de explicar las cosas y a otros no. ¿Por qué? ¿Por qué a la multitud? ¿Quién es la multitud? A la multitud Jesús no explica nada, solo en parábolas, porque mesmo que escuchen, no entiendan. Mesmo que mirando, no vean y no se conviertan. Pero es la voluntad de Dios que todos se conviertan. Entonces, ¿por qué les habla en parábolas para que no se conviertan? Qué raro esto. Si Él quiere que todos se conviertan, Él quiere que todos se salven, está escrito. ¿Por qué Él habla en palabras que no se convierten, no se salven? Es difícil cuestión. Pero su voluntad es que todos se salven, está escrito. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es la multitud que no comprenderá nada de las cosas del reino de los cielos hasta que cualquier cosa cambie? Es eso que tenemos que descubrir. Porque si por el acaso esperamos que nadie somos de la multitud, cambiemos eso y nos volvamos discípulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? A los discípulos Jesús explica todo, ¿verdad? Entonces, si yo soy multitud, me tengo que volver discípulo. Y todo cambia. Me empieza a explicar las cosas Jesús. Entonces, ¿qué cosa es la multitud? ¿Cuándo es que yo soy multitud? ¿Qué hacía la multitud? La gente venía a Jesús porque quería ser sanada, esto, aquello, muy bien. Todos necesitamos la salud, es muy comprensible. Escuchaba a Jesús, la multitud, ¿verdad? ¿Y después qué hacía? ¿Ah? Se volvían a su casa. No sentido, todos nos volvemos a nuestra casa. No es porque nos volvemos a nuestra casa. Pero si van a sus cosas. Es cuando, si yo vengo delante de la palabra de Dios, ok, yo lo escucho a Jesús, yo escucho la palabra, pero si la palabra no cambia nada en mí, si yo no sigo la palabra, no me vuelvo discípulo de la palabra, no empiezo a buscar de vivir la palabra, de seguir a Jesús concretamente, volverme discípulo, por supuesto, yo soy multitud. Y Jesús a los que escuchan su palabra y no hacen lo que Jesús les llama tontos. El que escucha mi palabra y no la pone en práctica es como el tonto que construye su casa sobre la... Entonces parece que el Señor nos está diciendo que Él empieza a explicar las cosas tanto cuanto más nosotros empezamos a buscar de hacer lo que Él nos dice. Cuando empezamos a seguirlo. Si yo quiero entender los misterios del reino de los cielos, yo tengo que seguir a Jesús. Tengo que poner en práctica su palabra. A ustedes es dado de conocer. Jesús, a los que escuchan su palabra y la ponen en práctica, le llama sabios. Sabios son los que saben, los que conocen.
a los ojos de Dios, porque es Dios hablando, porque yo puedo pensar que soy muy sabio, y Jesús, Dios, me aparece de noche, en sueños, lo que sea, y me llama tonto. Imagina. Aquí lo que interesa es lo que Dios piensa. Si Dios piensa que yo soy sabio, entonces soy sabio. Si Dios piensa que yo soy tonto, yo soy tonto. Pero Jesús es tan bello que nos ha explicado cómo la piensa Él. Él llama sabio a lo que escucha su palabra y la pone en práctica. Entonces yo sé que cada vez que yo busco de hacer lo que dice Jesús, que Dios empieza a mirarme como sabio. Que cada vez que yo no hago lo que Él dice, Dios me empieza a mirar, o me mira ya da un tiempo, como un tonto. Entonces, queridos hermanos y hermanas, todo aquí, todo el Evangelio de hoy, todo el Evangelio, siempre, todo es sobre la palabra de Dios. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces, queridos hermanos y hermanas, seamos tierra buena, que la palabra de Dios encuentre espacio en nosotros, que dejamos que esta palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida y ayudemos también a hacer fructificar esta palabra de Dios en la vida de los demás. Encontremos más espacios para la palabra. Aquí habla de la palabra que cae en el camino y ven los pajaritos y roban la palabra sembrada. ¿Cuántas veces nosotros vamos de la misa? Ustedes intenten, cuando lleguen a casa esta noche. No, muchos de ustedes tienen niños y esposas, ok, vuestras familias. Ustedes intenten esta noche a perguntar a vuestros hijos ou a vuestra esposa ou a vuestro esposo ¿qué cosa era el Evangelio de hoy? ¿Qué hablaba hoy la palabra de Dios? ¿Cuál era la primera lectura? Imagínense, yo pregunto ahora, en este momento, ¿cuál era la primera lectura? Ay. Porque el diablo tiene que hacer su trabajo, el trabajo de los padres, el trabajo de los pastores, vuestro trabajo también como pequeños pastores de vuestras familias, es dar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a nosotros mismos y a los demás. Ese es el trabajo de los ángeles de Dios, mensajeros de la palabra. El trabajo de los diablos es robar la palabra, convencernos, si consiguen, convencernos a ti mismo a hacer el contrario, a desobedecer a la palabra de Dios, que se llama pecado, que es el único modo de llevarnos al infierno. Porque si yo hago lo contrario de lo que dice Dios, me estoy matando. Y como Dios quiere la vida eterna, si yo hago lo contrario de lo que dice Dios, me arriesgo la muerte eterna. Queridos hermanos y hermanas, entonces demos más espacio a la palabra, a vivir esta palabra, a hacerla fructificar en nuestra vida, en la vida de los demás. Dejemos que la palabra de Dios nos cambie siempre más la vida, el modo de pensar. Tenemos que pensar como Dios. Mismo San Pedro, al inicio, por un momento ha pensado como los hombres y no como Dios. Dios le llamó Satanás. Hay que buscar de pensar, razonar como Dios. Nuestras vidas, nuestras familias, modificarlas según la palabra de Dios y construiremos siempre más sobre la roca. Y entonces la casa permanecerá en pie para siempre. Nos volveremos eternos, inmortales, como Dios. Estamos rezando por la vida. Papa León XIV nos ha pedido este don de la vida. Pero Dios nos quiere dar no solo el don de la vida que tenemos ya física, el don de la vida del alma también. No de sermos como zombies, todos muertos dentro, llenos de vida, llenos de Dios. Y nos quiere dar el don de su vida, de la vida de Dios. Nos ha dado Jesús. Yo soy la resurrección de la vida de Dios. Entonces, aceptamos, yo acepto la vida de Dios y vivo como Dios.
si vivo su vida. Y viviremos como Él es vivente para siempre. Entonces, fuerza, el secreto es la palabra. Hay que siempre más escucharla, ser sabios, escucharla y ponerla en práctica, hacer lo que nos dice Dios. Así que esta palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida, en la vida de los demás. Y fruto que permanezca. Porque sin mí, sin la palabra, ustedes no pueden hacer nada de verdadero. Porque cielo y tierra pasarán. Todo lo que hacemos, si no es según la palabra de Dios, pasa. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán jamás. Amén.